Saludos y bienvenidos a las noticias para gente despierta. Vamos directos a los titulares de hoy, ¿te parece? Perfecto. Adelante. Pues mira, en Francia han frenado la vacunación obligatoria de la gripe en las residencias. Luego vuelve la alerta por la gripe aviar. Analizaremos si esto sigue un patrón que ya conocemos. También, ojo al aumento de casos de cáncer y Alzheimer. Parece que relacionado con la exposición a químicos en nuestro día a día. Un tema preocupante, desde luego. Y la industria del automóvil, que está en crisis. Los coches nuevos, casi inaccesibles para mucha gente. Sí, se nota en la calle. Cruzamos el charco. En Estados Unidos, el posible nuevo secretario de guerra, cuestiona la llamada política de identidad en el ejército. Y para terminar, la identidad digital y el euro digital. ¿Es un avance real o más bien una forma de control? Vamos a intentar profundizar en todo esto. Vamos allá. Empezamos entonces por Francia. Como decíamos, la Asamblea Nacional ha votado en contra de hacer obligatoria la vacuna de la gripe. Sí. Esto afectaba a residentes y también al personal de los centros de mayores. La justificación oficial, la que oímos a menudo, proteger a los vulnerables. Pero claro, esto ha chocado. Ha chocado de frente, ¿no? Con la idea del derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Es un debate que viene de lejos ya con otros temas. Exacto. Y ahora resurge con la gripe. Lo que vemos en las discusiones parlamentarias y los análisis es esa tensión. Salud pública por un lado, proteger al colectivo. Claro. Y por otro, la autonomía individual, el consentimiento informado, incluso para la gente mayor, que a veces se les trata como si no pudieran decidir. Justo eso. Se plantea si proteger justifica anular esa decisión personal. Y las críticas, algunas bastante duras, apuntan a que una salud impuesta ya no se ve como un bien. Se ve como una carga. O como una forma de control, ¿no? Por eso este no, en Francia, algunos lo interpretan no solo como algo sanitario, sino casi como un gesto político. Sí, como un recordatorio de que la libertad sobre el cuerpo es fundamental. Es la primera frontera, digamos. ¿Y dónde está el límite, entonces? Entre cuidar y vulnerar derechos. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa proteger si ignoras la voluntad de la persona a la que supuestamente proteges? Algunos análisis sugieren que la verdadera protección es empoderar. Dar herramientas, información. Exacto. Para que la gente tome decisiones informadas, no decidir por ellos como si fueran niños. Así que este rechazo francés se puede ver como una reafirmación de esa soberanía corporal. Una defensa de la dignidad frente a lo que algunos llaman obediencia sanitaria. Justo. Y de una alerta sanitaria pasamos a otra que también nos suena bastante. La gripe aviar. Esa misma. Vuelve a activarse la alerta en Europa, también en España. Y con ella regresa todo un lenguaje muy particular. Sí, el lenguaje del miedo, ¿no? Brotes, focos, riesgo de contagio a humanos. Sacrificios masivos preventivos de aves. Es un discurso que, quieras que no, genera inquietud. Y lo llamativo, si analizas cómo se comunican estas crisis a lo largo del tiempo, es que el patrón se repite mucho. ¿En qué sentido? Pues mira, primero se recalca el riesgo. Sí. Segundo, se anuncian medidas drásticas, sacrificios, restricciones. Y tercero, se apela a la responsabilidad y a confiar en las autoridades. Y mientras tanto, la naturaleza, en este caso las aves, parece la sospechosa, la fuente del peligro. Exacto. Se refuerza esa idea de que la naturaleza es impredecible y peligrosa, y que necesitamos la intervención técnica, administrativa, para estar a salvo. Se habla mucho del riesgo biológico, pero ¿qué pasa con el impacto psicológico de estas alertas constantes? Esa sensación de amenaza. Es una buena pregunta. Algunos análisis sociológicos hablan de un posible contagio del miedo o de una aceptación un poco acrítica de lo que nos dicen simplemente por repetición. Porque lo dice la autoridad de turno. Claro. Y te preguntas, ¿hasta qué punto el miedo se ha vuelto una herramienta, casi estándar, ¿no?, para justificar leyes de emergencia o cambios que afectan a la economía, a la vida diaria? El argumento de la seguridad parece que lo justifica casi todo. Tiene un peso enorme. A veces eclipsa otras cosas como, el impacto en los ganaderos, ¿no? O si los modelos de cría intensiva tienen algo que ver en esto. Y frente a la solución que siempre parece ser el laboratorio, o más regulación, ¿hay otras miradas? Sí, las hay. Desde la ecología, la salud holística, proponen un cambio de enfoque. En vez de ver la naturaleza como enemiga, ¿por qué no fortalecer la resiliencia? La de los ecosistemas y la nuestra. ¿Confiar más en lo vivo, digamos? Algo así. Se preguntan si depender tanto de soluciones externas,
vacunas, fármacos, desinfecciones, no nos estará debilitando. Si la verdadera vulnerabilidad no está tanto en los virus como en haber perdido un poco el criterio propio. La dependencia del sistema para todo. Exacto. Quizás la cura más profunda no sea solo una pastilla, sino también recuperar la confianza en la vida, en nuestra capacidad de discernir. Cambiamos de tema, aunque seguimos con la salud, pero ahora mirando al ambiente, a la química. Crece la preocupación científica y hay muchos estudios Sí. sobre cómo estamos expuestos a un cóctel de químicos todos los días. Plásticos, pesticidas, cosméticos, envases. Es que está en todas partes. Ftalatos, bisfenol A en plásticos, pesticidas en la comida, conservantes, colorantes, metales pesados, los retardantes de llama en muebles, en ropa. Toxinas invisibles pero constantes. Y la ciencia relaciona esta exposición crónica, aunque sea a dosis bajas, con más enfermedades, ¿no? Cáncer, problemas de fertilidad, Alzheimer, Parkinson. Sí, la correlación es preocupante. Y sobre todo se habla del efecto cóctel. No es solo una sustancia, es la mezcla de muchas. Y eso es muy difícil de estudiar y de regular. El efecto acumulativo. Se comenta a menudo que el cuerpo femenino es especialmente vulnerable. ¿Por qué? Bueno, diversos estudios señalan que el sistema hormonal femenino es muy sensible a los llamados disruptores endocrinos. Son químicos que imitan o bloquean nuestras hormonas. Ah, claro. Y como el cuerpo femenino tiene ciclos hormonales complejos y además está la gestación, pues hay más ventanas de vulnerabilidad. Algunas toxinas se acumulan en la grasa y se pueden pasar al bebé. Ojo, que no exime a los hombres, que también sufren efectos, claro. No, para nada. Pero sí pone un foco especial en la salud reproductiva y en cómo esto puede pasar de generación en generación. Y ante toda esta evidencia que va creciendo, la pregunta es, ¿por qué la regulación parece ir tan lenta? ¿Por qué siguen en el mercado productos con sustancias sospechosas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? A veces se escudan en que la dosis hace el veneno, pero sin contar con la exposición múltiple, la de todos los días. Se cuestiona si se aplica de verdad el principio de precaución. El de actuar ante la sospecha, aunque no haya certeza absoluta. Exacto. Y esto nos lleva a preguntarnos cuánto de lo que nos pasa es genético y cuánto es por el ambiente. Pues cada vez más la ciencia apunta a que la genética es solo una parte. El ambiente, lo que comemos, respiramos, nos ponemos en la piel, interactúa con nuestros genes, puede activar o desactivar predisposiciones. O sea que no es solo me ha tocado. No. La línea entre hereditario y ambiental es cada vez más difusa. Y eso, por un lado, nos da responsabilidad, pero por otro también nos da poder. Nuestras elecciones diarias cuentan. Son como pequeños actos de prevención o de riesgo. Eso es. El reto es tener la información para decidir conscientemente. Bueno, y de la salud saltamos al bolsillo y a cómo nos movemos. Han llamado la atención unas declaraciones del CEO, de Renault. Sí, las he oído. Vino a decir, bastante claro, que la clase media, la gente trabajadora, ya no puede comprarse un coche nuevo. Es un reconocimiento bastante directo, de lo que muchos ya notan. Y los datos económicos lo confirman, ¿eh? Los precios han subido muchísimo. ¿Por qué tanto? Pues por varias cosas. La crisis de los chips, el coste de las materias primas, las inversiones enormes para el coche eléctrico, las normativas de emisiones más duras y mientras, los salarios, bueno, no han subido igual. Resultado. El coche nuevo, que antes era un símbolo de progreso más o menos accesible, ahora es casi un lujo, o te endeudas hasta las tejas. Exacto. Y esto choca de frente con toda la narrativa de la transición ecológica, que habla mucho de cambiar a coches eléctricos. Pero si son aún más caros, Ahí está el problema. Esa es la crítica que se lee en muchos análisis socioeconómicos, que la transición, como se está haciendo, puede acabar siendo injusta socialmente. creando una movilidad para ricos y otra para pobres. Básicamente, se impulsa una tecnología cara, el eléctrico, que no todos pueden pagar y a la vez se penaliza el coche viejo y asequible con impuestos, zonas de bajas emisiones. O no tienes buen transporte público. Claro, exclusión social y geográfica. Y no olvidemos el empleo. La industria del automóvil está cambiando radicalmente y eso puede costar puestos de trabajo en la fabricación tradicional. Entonces, ¿es posible hacer esta transición sin dejar a tanta gente atrás? Pues esta situación obliga a repensar todo el modelo. Es complejo, porque la movilidad siempre ha sido como símbolo de libertad.
Sí, pero ahora corre el riesgo de ser símbolo de desigualdad. El reto es que la transición sea justa, que combine ecología y equidad, que moverse siga siendo un derecho, no un privilegio. Cambiamos de continente. Nos vamos a Estados Unidos. Ha habido bastante ruido con el nombramiento y las primeras palabras de Pete Hegseth. Anunció que quiere eliminar del ejército lo que llaman meses de identidad. El mes del orgullo LGTB+, el de la historia afroamericana, etc. Y otras políticas de diversidad e inclusión. Es un giro de 180 grados respecto a lo que se venía haciendo, que era promover activamente esa diversidad. El argumento de Hegseth, según recogen medios conservadores, es que eso distrae de la misión principal. Que es prepararse para el combate. Exacto. Dice que genera división y politiza el ejército. Lo vende como una vuelta a la meritocracia, la disciplina, la unidad basada en la misión, no en identidades. Y claro, la reacción desde el otro lado. Pues contundente. Grupos de derechos civiles, sectores progresistas, lo ven como un ataque a las minorías, un intento de imponer una visión única y un retroceso en igualdad. Dicen que un ejército diverso es más fuerte. Dos visiones totalmente opuestas. La polarización. Y los análisis políticos señalan eso, cómo estas guerras culturales se usan políticamente, unos para movilizar a su base con valores tradicionales, otros para defender derechos civiles. Pero más allá de la política, ¿afecta esto al funcionamiento real del ejército? Ahí está la clave, y las opiniones difieren. Algunos expertos militares dicen que la cohesión exige estándares universales, disciplina y que tanto énfasis en la identidad puede perjudicar. ¿Y otros? Otros sostienen que ignorar la diversidad crea resentimiento, desmotivación y que no aprovechas todo el talento. En el fondo, es un debate sobre qué tipo de unidad se busca. ¿Una basada en ser todos iguales y callar las diferencias o una que integre la diversidad? Un debate social que se proyecta en el ejército. Exacto. Y como siempre, cabe preguntarse, ¿quién se beneficia de que estemos tan enfrentados con estos temas, mientras quizá no miramos otras cosas? Muy cierto. Bueno, y terminamos con una mirada al futuro digital que se nos viene encima. La identidad digital y las monedas digitales de Banco Central como el euro digital. Sí, se presentan como la gran modernización, todo más fácil, más rápido, más seguro, supuestamente. La idea es potente. Una identidad digital tuya, verificada, conectada a todo. Banco, salud, trámites, movilidad. Y el euro digital como una versión electrónica del efectivo emitida por el Banco Central Europeo. La narrativa oficial destaca la eficiencia, la inclusión financiera, luchar contra el fraude. Pero claro, bajo esa capa de comodidad tecnológica surgen las dudas sobre el control, la vigilancia. Exactamente. Muchos expertos en privacidad y derechos digitales alertan de los riesgos. Centralizar tanta información personal y financiera es delicado. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Pues una identidad digital única, si se vincula a una moneda digital que pudiera ser programable, o sea, que se pudieran poner condiciones a su uso, permitiría un seguimiento brutal de lo que hacemos. ¿Como un gran hermano? Podría derivar en eso. Se habla de crear perfiles detalladísimos, sistemas de puntos como en China, o incluso condicionar el acceso a cosas según cómo te portes. Por ejemplo, según tu huella de carbono. Suena a ciencia ficción, pero es realista. Los sistemas que se diseñan van por ahí. Los detalles técnicos y las propuestas de ley son complicados y a veces ambiguos sobre la privacidad. Los que lo impulsan dicen que se respetarán los derechos, pero los críticos ven que la propia arquitectura facilita la vigilancia. La clave es quién controla los datos y para qué. ¿Y qué controles hay sobre ese control? La promesa de seguridad es muy atractiva, sí, pero la pregunta es si el precio es perder autonomía y privacidad para siempre. ¿Y qué pasa con la gente que no quiera o no pueda entrar en todo este sistema digital? Esa es otra gran pregunta sin respuesta clara. La brecha digital, la objeción de conciencia, ¿qué pasa con ellos? ¿Es posible un futuro tecnológico que aún permita el anonimato, la libertad individual? Porque estas herramientas, la identidad digital, el dinero programable, ¿podrían ser neutras en teoría? Podrían, pero cómo se implementen decidirá si nos llevan a más eficiencia o a un control social pues más sofisticado. Algunos lo llaman una jaula dorada. Cómoda, segura, pero al final una jaula. Defender la privacidad y el anonimato en este nuevo mundo va a ser un desafío enorme. Sin duda, uno de los grandes desafíos para los derechos humanos en este siglo. Parece que todos estos temas, ¿no? Salud, economía, tecnología,
apuntan a cambios muy profundos. Da mucho que pensar. Todo está cambiando de forma demasiado sincronizada como para seguir creyendo que es casual. Nada de esto es nuevo, pero ahora todo encaja. El mundo se está reconfigurando frente a nuestros ojos, y en medio de ese ruido, la conciencia se convierte en el último territorio libre. Hoy más que nunca, ser humano, en el sentido profundo de la palabra, es el mayor desafío. El sistema te dirá que adaptes tu mente, tu cuerpo y tu conducta al nuevo orden, pero la conciencia te dice lo contrario. Recuerda quién eres antes de que te lo programen. Hoy apaga, respira, abraza o camina sin rumbo, pero haz algo que el sistema no pueda medir. Un solo gesto libre, por pequeño que parezca, rompe la lógica del control. Y es desde ahí, desde lo invisible, donde empieza todo verdadero cambio. Y recuerda apoyar nuestro trabajo si te resulta valioso, para que más gente tenga la oportunidad de ver un poco más claro. Tu apoyo contribuye al despertar humano. Gracias por estar ahí siendo parte de la consciencia. Y gracias por permanecer presentes. Hagamos de este día un servicio de amor y bienestar hacia todos los seres sintientes, queriéndonos también a nosotros mismos. Hasta mañana. ¿Qué está emergiendo a nivel energético y espiritual? ¿Cómo podemos vivir con más coherencia, propósito y bienestar en tiempos de transformación? ¿Qué nuevas formas de sanación, canalización, autoconocimiento o consciencia están tomando fuerza en este nuevo tiempo? El mundo está cambiando, y con él también lo hacen nuestras preguntas. Nuevos Horizontes es un congreso para quienes sienten que estamos atravesando un punto de inflexión colectivo. Durante este encuentro, exploramos temas espirituales, de salud integral, energía, misterio y conciencia, desde una mirada actual, práctica y profunda. Nuevos Horizontes, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2025. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o escribe un WhatsApp al +34 644 721 050.